Hola a todos, nos encontramos nuevamente para, en esta oportunidad, analizar la definición y la interpretación física del rotacional de un campo vectorial. Muchas magnitudes físicas se representan por vectores y una de las formas para caracterizar un campo vectorial es analizar cómo se comporta a través de su rotacional o rotor, que permite también modelar muchos problemas concretos. Hay muchas áreas donde se aplican estos conceptos, como son la dinámica de fluidos y el electromagnetismo. Por ejemplo, para calefaccionar grandes ambientes por difusión rotacional. En dinámica de fluidos, suponemos que una región del espacio tridimensional está llena con un fluido, líquido o gas en movimiento. Se pueden utilizar dos enfoques para describir el movimiento. Podríamos determinar la posición a través de un vector posición en cualquier instante t de una partícula del fluido. Este es un enfoque llamado de Lagrange, pero también podríamos intentar determinar la velocidad, la densidad y otras variables físicas como la presión en cualquier instante y en todo punto del fluido. Una de las formas de estas características es el rotor. Otro ejemplo es en canales donde el agua o líquido está circulando con frotamiento. La velocidad es menor conforme nos acercamos a las paredes. Luego, si introducimos una rueda en esa corriente, nuestra ruedita girará en el interior del agua. Aquí se dice que el campo de velocidades del líquido también es rotacional. Si diseñamos conductos y curvas tratando de que la ruedita no gire, solo se traslade, tendremos menos pérdida de circulación. Es decir, el rotor está asociado a energías de pérdida o torbellinos durante la circulación de un fluido. Comencemos con su definición matemática. Tenemos un campo vectorial F en el espacio con tres componentes, P, Q y R. La operación nabla vectorial F da el rotor del campo vectorial. Nabla o nabla de Hamilton es un operador vectorial que solo adquiere sentido en tanto actúa sobre un campo vectorial o un campo escalar. Podemos aplicar determinantes, como estamos viendo, para encontrar la fórmula del rotor. Pero ¿qué vemos en este determinante? Hay vectores en un renglón, en otro hay operadores y en otro funciones componentes del campo. ¿Se puede resolver? Sí, de igual forma que tratamos cualquier determinante. Esto es una fórmula y una forma de encontrar la fórmula definitiva del rotacional, que es la que estamos viendo. Por ejemplo, si analizamos componente a componente, que la componente en K mide la parte de la rotación que es paralela al plano XY. La componente J mide la parte de la rotación que es paralela al plano XZ. Y la componente Y, la parte de la rotación paralela al plano YZ. Si tenemos un campo vectorial en dos dimensiones, obtenemos el rotacional con la misma fórmula y lo que resulta es asignar un vector a cada punto del plano. Si el plano es XY, se obtienen vectores con componentes K, o sea, perpendiculares al plano. El rotacional es un campo vectorial en 3D siempre. Por ejemplo, lo estamos viendo, tiene componente K y está asociado a cada punto en XY. Describe lo que pasa en los puntos del plano XY, no lo que pasa en todo el espacio en este caso. Mide la tendencia de un fluido que se mueve a girar un objeto que es arrastrado por este fluido. El físico James Maxwell es uno de los padres de este concepto. En una carta al matemático Tait, escrita el 7 de noviembre de 1870, propone el nombre que actualmente usamos. Expresa en la carta: aquí están algunos nombres improvisados. ¿Formarías tú como una gran divinidad sus extremos de una manera que pudieran encajar? La parte vectorial la llamaría torsión de la función vectorial. Aquí la palabra torsión no tiene nada que ver con un tornillo o con una hélice. La palabra girar sería mejor que torsión,
porque esta última sugiere un tornillo. Girar es independiente del movimiento del tornillo y es suficientemente vigoroso. Quizás es demasiado dinámico para los matemáticos puros. Así, por ejemplo, Cayley podría decir bucle, según la moda de los rollos de papel. Este último nombre, bucle o tirabuzón, es el que se impuso definitivamente. En español se lo denomina, lo llamamos rotacional o rotor de un campo vectorial. El teorema de Stokes nos da una interpretación física del rotor. Sir George Stokes fue un matemático y físico irlandés que realizó importantes contribuciones a la dinámica de fluidos, incluyendo las ecuaciones de Navier-Stokes, a la óptica y a la física matemática. Su trabajo se distingue por la precisión y sentido de la finalidad. Analizaremos el rotacional desde la interpretación de este teorema. En un campo vectorial F que describe el flujo de un fluido, sea S un pequeño disco circular con un radio alfa centrado en un punto X y Z y con frontera de la curva C, como vemos en esta figura. En cada punto en la circunferencia C, F, el campo vectorial, tiene una componente normal dada por F, producto por N, y un componente tangencial, F producto T. Cuando más alineados están F y T, mayor es el valor de esta componente tangencial. Así, un fluido tiende a moverse a lo largo de este círculo en lugar de a través de él. Por consiguiente, se dice que la integral de línea alrededor de la curva C mide la tendencia a remolinearse del fluido a través de C, es decir, la circulación de F alrededor de C. Ahora consideremos un pequeño disco, una superficie S centrada en algún punto XY de toda la superficie. En un disco tan pequeño, el rotor F es casi constante porque varía poco con respecto a su valor en otros puntos. Es más, el rotor F por la componente normal es casi constante en toda esta superficie del disco porque todos los vectores unitarios normales son prácticamente iguales en él. Por consiguiente, el teorema de Stokes, la integral de línea de F diferencial R igual a la integral de superficie del rotor de F por N diferencial S. Recordemos que esta integral de superficie es el flujo del rotor a través de la superficie S. Al ser tan pequeña y el rotor por N podemos dejarlo fuera, nos queda la integral de superficie que resuelta nos va a dar el área de este círculo pi por alfa cuadrado. Por lo tanto, haciendo un pasaje de términos, podemos decir que el rotor de F por N es aproximadamente el cociente entre la integral de línea y el área de este círculo. ¿Qué nos está representando la integral de línea? La circulación de F alrededor de C. Esto es la razón de cambio de la circulación. Suponiendo que las condiciones son tales que vamos mejorando la aproximación llevando el radio de este pequeño círculo tendiente a cero, aplicamos la condición de límite y esta definición es lo que se conoce como rotación de F respecto a N, o sea, en la dirección de la normal a esa superficie. En este caso, la rotación de F es máxima cuando el rotor de F y N tienen la misma dirección. Normalmente, esto mide la tendencia a rotar que varía punto a punto de la superficie. Tenemos graficado el campo vectorial B, como está ahí, y calculamos de él su rotor, observando que tiene valor K. ¿Y qué vemos? Que no todos los campos vectoriales que tienen rotacional distinto de cero parecen circular. De acuerdo a la gráfica de este campo, él no presenta circulación. ¿Qué ha pasado? Si nosotros consideramos que
este es un campo de velocidades de un fluido en movimiento en el plano XY, evidentemente las partículas del fluido se mueven siguiendo líneas paralelas al eje Y. Sin embargo, tenemos un rotor con valor y también velocidad angular podríamos calcular, que si hacemos ese cálculo, que no es lo que nos interesa en este momento, pero daría un medio en la dirección K. Esto es, una pequeña rueda con palas situada con su centro en la posición XY del fluido será desplazada por dicho fluido con una velocidad XJ, pero también esta rueda girará con velocidad angular, independientemente de su posición. Esta velocidad angular es debida al hecho de que la velocidad del fluido en el lado derecho de la rueda es superior a la del lado izquierdo de la rueda y lo podemos observar en esta gráfica con el diferente tamaño de los vectores representativos del campo, siendo más grande hacia la derecha e izquierda de este campo vectorial que en el centro del mismo. Vamos a otro ejemplo. En este ejemplo vamos a aplicar directamente el teorema de Stokes. Tenemos un campo vectorial y queremos calcular el flujo del rotor de este campo a través de la superficie dada como 2z igual a x cuadrado más y cuadrado, un paraboloide entre los planos z igual 0 y z igual a 2. Este planteo nos permite calcular directamente con el teorema de Stokes la integral de circulación, la integral de línea, ya que este paraboloide, esta superficie, tiene un borde que es la curva C, que es lo primero que debemos encontrar, nuestra curva borde. Y luego lo que hacemos, una vez que tenemos la curva, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, en el plano z igual 2, vamos a parametrizar usando las ecuaciones paramétricas x igual a 2 coseno de t, y igual a 2 seno de t y z igual a 2. Necesitamos también el r' de t, o sea, el vector tangente, para poder armar diferencial r de nuestra integral. A su vez, también a f debemos colocarlo en las mismas componentes parametrizadas como hemos usado para la curva, por lo cual reemplazamos cada una de las componentes de f por su parametrización y luego hacemos el producto escalar entre f y el r' de t para obtener el integrando. Resuelta esta integral, nos da como resultado menos 20pi, que es el valor de la circulación de f alrededor de la curva C, y por el teorema de Stokes sabemos que es el flujo del rotor de f a través de esta superficie. Con este ejemplo terminamos por ahora este tema. Continuaremos desarrollando distintos aspectos del tema y otros temas en otros videos. Muchísimas gracias, atención y será hasta la próxima.